Gracias, Señor. Saludos y bendiciones a todos los que nos honran desde sus diferentes espacios, lugares, hogares. Donde quiera que usted esté conectado, reciba una bendición de parte de su iglesia Betania Libre y de todos los que hacemos vida en ella. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Honesto pero sin vergüenza. Tal como está escuchando, honesto pero sin vergüenza. Quiero iniciar con una frase del doctor Serafín Contreras Galeano. El doctor Galeano dice: son muchos los líderes que juegan con las cosas prohibidas y se olvidan que todo tiene una factura en la vida. Son muchos los líderes que juegan con las cosas prohibidas y se olvidan que todo tiene una factura en la vida. Muchas veces uno escucha por allí personas que dicen: no, me están pasando factura. Y esta frase se usa con regularidad para decir que alguien está cobrándose algo de ti, en el sentido de que está cobrándose una venganza, te la está aplicando, te está pasando una factura por X, Y, un roce, una situación personal. Pero realmente la vida sí pasa facturas. Y muchas veces las facturas son derivadas de haber jugado con lo prohibido. Porque muchas veces estamos viviendo como personas honestas, pero andamos haciendo la vida de un sinvergüenza. Y usted dirá: ¿cómo se come eso? Porque la persona honesta no puede ser sinvergüenza. Se lo voy a demostrar con la palabra. Segunda Timoteo 2, 21 al 22 nos dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, esmérate en seguir la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con corazón limpio. Qué tremendo texto, ¿verdad? Impresionante, un texto que aglutina tantas y maravillosas verdades. Yo quiero que ustedes me acompañen a pasear por el capítulo 38 de Génesis. Capítulo 38 de Génesis. Un capítulo que de vez en cuando se oye alguna predicación de este pasaje, pero es bien interesante porque nos enseña muchas cosas que tienen que ver con la cultura, con la costumbre, con la historia, pero nos va a enseñar a vivir en el presente y a cuidarnos en el futuro. Escuche, es un texto que tiene un alto contenido histórico, un alto contenido cultural, un alto contenido de usos y costumbres de la época, pero que esas verdades nos permiten ponernos en contexto en el presente y nos van a ayudar a poder proyectarnos en un futuro conforme a lo que Dios espera de nosotros. Una de las costumbres que encontramos en el texto es la ley del levirato. ¿Habían escuchado esto antes? Levirato. Levirato era la práctica, porque antes de que fuera ley, escuche, este texto es antes de que se diera lo que conocemos como la ley de Moisés. Pero era una práctica de los pueblos donde una mujer, cuando enviudaba y quedaba sin hijos, el siguiente hermano en sucesión tenía que casarse con esta mujer para que ella pudiera tener hijos que heredaran los bienes del difunto, o poder levantarle un nombre, no se extinga el nombre, no se extinguiera el nombre del difunto. Entonces esa ley fue la que los saduceos le expresaron al Señor Jesucristo tiempo después y le dijeron: hubo una mujer entre nosotros que se casó con el hombre, murió y hasta los 7 hermanos. En el cielo, ¿de quién será esposa? Y es aquella famosa frase donde el Señor les dice que en el cielo seremos, dice, será como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, que no es el momento ahorita de desarrollar ese tema, pero el Señor no quiso decir que los ángeles no tenían alguna identidad sexual. No, Él nunca se refirió a eso. Porque hay otros textos bíblicos que nos aclaran que, por ejemplo, en el caso de los
serafines que tienen 6 alas, dice que con 2 alas vuelan, con 2 alas se cubren el rostro y con 2 alas se cubren los genitales. Y usted dice, no, pero que la Biblia no dice que se cubren los genitales, se cubren los pies. Sí, ese es un eufemismo, una palabra para suavizar y no expresar que ellos tenían una identidad que pudiéramos nosotros decir, bueno, si este es un ángel masculino, este es femenino. Pero Jesucristo nunca dijo que los ángeles eran asexuales. Él lo que dijo que allá no se casaban ni se daban casamiento en ese espacio, los ángeles. Entonces la ley del levirato era la práctica donde la mujer que quedaba viuda y no había tenido hijos que representaran al heredero, tenía el derecho y el hermano siguiente tenía el deber de levantarle descendencia al difunto. Otra de las cosas que encontramos en uso y práctica del momento era la práctica muy difundida de la prostitución, que se le llama sagrada, pero era realmente una prostitución pagana. ¿En qué consistía la prostitución sagrada o pagana? Es bueno aclararlo porque muchas veces tendemos a interpretar la Biblia conforme a nuestro presente, a las culturas que conocemos. Entonces nosotros pensamos que lo que hoy se conoce como práctica de prostitución era la misma que se hacía en aquellos tiempos. De hecho, se parece mucho porque el resultado final era el mismo. Un encuentro sexual entre 2 personas donde alguna recibe una remuneración. Pero en la prostitución sagrada, la remuneración, más que ser para la practicante de la prostitución o el practicante, porque lo hacían hombres o mujeres, era indistinto. Habían templos o lugares donde los transeúntes, los empresarios, los potentados o alguna persona que quería hacer una ofrenda en particular, iba y solicitaba los servicios según quisiera de hombre o mujer para practicar ese rito. Y el resultado económico del ritual se tenía que entregar al templo de los dioses paganos. Entonces la prostitución pagana tenía más que ver con un ritual de culto y tenía una temporada de zafra. La zafra era los tiempos de la cosecha, porque entonces las personas, para ver que su cosecha fuera guardada o tuvieron mayor rendimiento, iba y entonces ofrecía a los dioses de la fertilidad. ¿Y cómo se puede ofrecer una ofrenda a un dios de fertilidad? Sino a través de una unión sexual. Entonces allí se dejaba la ofrenda. Y había temporadas donde entonces esto era más destacable la práctica. Había un personaje de los hijos de Jacob llamado Judá, del cual todos conocemos bastante porque es de donde procede nuestro Señor Jesucristo. Judá fue el 4.º hijo de Jacob con su esposa Lea. Y Judá, aunque fue el 4.º hijo, pasó a ostentar la primogenitura de las tribus. Otra práctica interesante en lo histórico, porque el primogénito era como decir el papá de todo. Él tenía el beneficio sobre toda la herencia de su padre. Y todos los hermanos tenían que rendirle servicio al primogénito. Sabemos que por un desliz sexual se le quita a Rubén la primogenitura, y por un desliz de carácter a Simeón y a Leví se le quita la sucesión. Ellos fueron los que fueron y mataron a la gente de Sicar de una manera sangrienta. Entonces Jacob dijo, yo no quiero tener participación con ustedes, ustedes se portaron como delincuentes. Y entonces prácticamente los deshereda a Rubén porque tuvo un desliz con una de las concubinas de su papá, y a estos 2 por ser violentos. Y queda Judá al frente. Judá era un hombre honorable. Judá era un hombre de admirar. Recuerden que Judá también fue el que le salvó la vida a José. Cuando los hermanos, que ya tenían un espíritu sanguinario casi que por naturaleza, estaban pensando no en vender al muchacho, sino matarlo, viene Judá y da algunas ideas para preservar la vida del chico. Que aunque sea, dice, bueno, no esté entre nosotros, pero que tampoco esté muerto. Y preservó la vida de su hermano José. Luego lo hizo con Benjamín. Él se hizo responsable delante de su padre por la seguridad y la integridad del menor Benjamín, en el caso cuando José, ostentando posición casi que de faraón, exigió que se le dejara a alguno de los hijos de Jacob como garantía.
Génesis 38 nos habla de ese episodio cuando Judá viene de esquilar sus ovejas. ¿Qué era esquilar? Era la zafra de quitarle la lana a las ovejas para luego posteriormente, ¿verdad?, venderlas, ¿no? Posteriormente vender el fruto de eso. Y esa era una época donde se hacía fiesta, era una época donde se repartía comidas, era una época donde el trabajo era abundante porque las manadas de ovejas eran muy grandes. Viene Judá de esquilar las ovejas y en ese tiempo él tenía una junta, tenía una amistad con un fulano que era cananeo. Y cuando hablamos de cananeo estamos hablando de gente de la zona que no servía necesariamente a Yahweh, el Dios de Israel, sino que tenía sus dioses. Pero él tenía muy buena junta con uno de estos hombres e inclusive se había casado con una muchacha, una mujer de Canaán, con las cuales tuvo 3 hijos. Sus hijos en el tiempo, uno de ellos se casa con una muchacha llamada Tamar, este hombre muere, se cumple el levirato, el siguiente hermano tuvo que casarse con Tamar, pero este también muere. Y la Biblia nos dice que este muchacho muere porque no le quiso levantar descendencia a su hermano. Él practicaba lo que se conoce como el coito interruptus. Es decir, en vez de concluir su intimidad sexual en ella, él interrumpía el momento cuando se iba a tener el clímax. Dios vio esto, le molestó mucho y lo eliminó. Quedaba el menor llamado Sela y por obligación tenía que ser dado a Tamar. Pero vamos a ponernos en contexto. A nosotros nos llega la palabra de Dios miles de años después de que esto acontece y nos viene con explicación. Pero en el momento cuando Judá está viviendo esta experiencia, él solo sabe que su hijo mayor se casa con una mujer de la tierra y muere. Al siguiente se la da y muere. Y él dice, no, chico, esta es la viuda negra. Esta mujer lo que está haciendo es que me va a dejar sin familia. Y empieza a hacerse el loco y le dice, bueno, por costumbre yo tengo que entregar a mi hijo menor. Vamos a dejar que el muchacho crezca. Y cuando ya esté crecidito, entonces pueda hacer y cumplir su compromiso contigo. Crece el muchacho, no le entregan nada, todo el mundo se está haciendo el loco, pero Tamar se entera por sus amigas que el suegro andaba por la región y estaba esquilando las ovejas. Y ella dice, le dice a las amigas, anda y reclama tu derecho porque anda con Sela. Y Sela es un muchacho de 1,80 de estatura, está bien fornido, bien grandote, y eso debe ser todo un semental. Seguro que esta vez sí vas a parir un muchacho. Pero Tamar ya conocía a su suegro. Y Tamar sabía que el suegro no le iba a entregar al muchacho. ¿Qué podía hacer Tamar para encontrar entonces la solución de perpetuar los bienes de su extinto esposo? Y se le ocurrió una idea fantástica. Están esquilando las ovejas. Es tiempo de celebración. Todos estos paganos van a ir a rendir el culto a Baal y a los dioses, a Aser, a Astoret, a los dioses de la fertilidad. ¿Qué puedo hacer? Me voy a disfrazar de prostituta pagana o prostituta sagrada. Y se cambió la ropa de viudez y se puso la ropa de prostituta sagrada. Tamar también sabía que su suegro había enviudado recientemente. Y el suegro parece que tenía un apetito y una afección por las relaciones fáciles y remuneradas. Ella ya conocía bien a Judá. Y ella dice, no, mi suegro desde que enviudó, él lo que se la pasa es por allí con prostitutas. Le sale más barato que volverse a casar. Entonces dijo, aquí voy a ver la oportunidad de matar 2 pájaros con una piedra. Se disfraza, se pone a la vera del camino, dice la palabra que venía Judá con su amigo, me imagino que cabalgando, y ve a la prostituta a la orilla del camino y el hombre le dice, oye chica, vamos a darle pues, ¿cuánto hay para eso? Y la muchacha le dice, dame un chivito y el negocio está cuadrado. Dale pues, no tengo el chivo aquí. Y la muchacha dice, yo no tengo problema en estar contigo, pero déjame una garantía. ¿Y qué quieres de garantía? Bueno, dame el sello, el cordón y el báculo.
Tú me dejas eso y cuando me mandes el chivo, yo te mando tus cosas. Ah, bueno, fino. Y el hombre estuvo con su muchacha sin enterarse que era su nuera. Y cuando cada uno agarra su camino, él en la tarde va a hacer lo que hace un hombre honesto. ¿Qué hace un hombre honesto? Paga sus deudas. Y el hombre honesto mandó el chivo con el amigo. Pero cuando llega, no consigue a la prostituta en el sector. Empieza a preguntar y todo el mundo le dice, no vale, en este pueblo no se practica eso. Es en el pueblo que está allá. Quizás tú estás confundido. Pero aquí, no, en esta localidad no hay prostitutas. Y el hombre se queda así tieso y dice, ya va, pero no importa cómo la describa, pero en este pueblo no hay prostitución sagrada. Entonces el hombre se devuelve a casa de Judá y le dice, oye, chamo, la cosa está dura, la mujer te dejó, bueno, te puso la cosa gratis, no quiso el chivo. Desapareció y nadie la conoce. Y Judá tiene a decir, vamos a dejar eso así, porque yo no quiero hacer el ridículo. Deja esto de este tamaño. Decidió agarrar su camino y dejó las cosas tal como estaban. Pasado el tiempo, le llega una notificación a Judá de que su nuera, la que estaba proyectada para casarse con el menor, y ya se había estado casada con los dos mayores, estaba preñada. Aquel hombre dice, bueno, ¿cómo es posible si esta mujer está sola? Una mujer no se preña sola. Algo raro está pasando aquí. ¿Y cuál fue la conclusión inmediata? Tamar está viviendo de la prostitución. Efectivamente, esa es la única respuesta. ¿Qué hacemos con ella? Se portó como un hombre honesto. ¿Qué hacen los hombres honestos? Atacan la perversión. Él dijo, sáquenla, puede ser mi nuera, pero échenle candela, porque en este pueblo no vamos a permitir perversiones sexuales. Y cuando fueron a buscar a la muchacha para echarle candela, ella dijo, bueno, yo le voy a decir de quién es el padre del muchacho. Es más, no se lo voy a decir, se lo voy a evidenciar. Y entregó, dice, estos implementos son del dueño de esta barriga. Y cuando se los mostraron, aquel hombre me imagino que se le cambiaron todos los colores como el semáforo. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó, Judá? No. Pero ¿por qué está frío? Matamos a la mujer, ya sabes. No. Esta mujer es más justa que yo. Estos implementos son míos. Déjala en paz. Dice la escritura que el hombre no volvió a estar con ella. Y yo me imagino que no volvió a estar con ninguna prostituta más nunca. Aquel hombre en ese momento descubrió que la sinvergüenzura le pasó factura. El hombre era honesto, ¿verdad? Era un hombre honesto, pero era un sinvergüenza. Lo agarraron con la debilidad, lo agarraron con la maña. La debilidad y la maña pudieron más que la integridad. Creo que vale la pena volver a leer 2 Timoteo 2, 21 al 22. 2 Timoteo 2, 21 al 22 dice, si alguien se mantiene limpio, escucha, amados, se mantiene limpio. Es decir que, como cualquier cosa en la vida, usted limpia hoy y si no limpia dentro de los días siguientes, se va a ensuciar. No hay nada que permanezca perpetuamente limpio. Porque a veces pensamos que esto es místico, ¿no? Aceptamos a Jesús y como que quedamos, sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos limpios. Pero el ser humano cada día se ensucia en el camino. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba lavando los pies a sus discípulos? ¿Cuál fue el tema de Pedro? A mí no me vas a lavar, no te vas a humillar de esa manera. Dice, Pedro, ustedes todos están limpios, pero es necesario que esto sea hecho. ¿Por qué los pies? Porque en el andar era lo que más fácilmente se ensuciaba. Si alguno se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. ¡Wow! Santificado,
apartado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Pero qué debe hacer usted para que todo esto acontezca? Mantenerse limpios. Y mira cómo me puedo mantener limpio. Huye de las malas pasiones juveniles, de lo que tú traes, el bagaje de tu juventud. ¿De dónde Judá trae ese tipo de conducta? ¿De dónde Judá había aprendido a hacer esas cosas? De su medio ambiente, de su entorno, de sus amistades. Andaba con paganos. ¿Y qué iba a hacer él? Iba a practicar lo que practican los paganos. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Junto a quién lo vas a lograr? ¿Junto a ese amigo o esa amigota de la universidad? Ella es chévere, de vez en cuando se le salen. Ella lo único defecto que tiene es que dice muchas palabras obscenas, pero ella es chévere. Y ahora la modalidad de las muchachas, no, una cosa extraña en el ambiente. Ay, te amo, te adoro, eres la más bella, estás divina, estás buena. Entonces uno ve los comentarios y dice, están hablando, son dos mujeres, este es un hombre disfrazado de mujer que le está hablando a la otra. Estás buena, mi amor, ay, divina, te adoro, te quiero dar un hijo. Bueno, quizá yo estoy anticuado, pero en mi época eso no era normal. Pero ella es chévere. Lo único que tiene es que ella es así un poco, tú sabes, ella sale con Antonio, convive con Marcos, se acuesta con Pedro y los hace felices a los tres. Pero ninguno sabe que ella sabe y que todos saben y que todos sabemos y todos sabrán. Pero ella es chévere, ella es chévere, ella es chévere. Es tan linda. Junto a esas personas vas a limpiar el vaso para que sea de honra. Entonces los chicos andan con el alto pana. Oye, mi alto pana, de vez en cuando se mete un pase, pero pasa que el tipo es no, vale, el tipo es un pro en lo que hace. Él es un pro manejando bicicleta. Él lo que pasa es que de vez en cuando, bueno, tiene ese pequeñito defecto, pero él no roba a nadie y como se alimenta bien. Bueno, él puede ser pro, pre, pri, pra, todo el alfabeto. Pra, pre, pri, pro, pru. Quiero saber lo tururum. Puede saberse todo el alfabeto. ¿Pero para qué sirve? Porque aquí dice, junto con los que invocan al Señor, ¿de corazón qué? Limpio. Volvemos entonces arriba. ¿Qué entregó Judá? Sello, cordón y bastón. ¿Qué significa el sello? La marca, el sello, la señal del Espíritu Santo. La autoridad que el Espíritu Santo pone en ti. ¿Qué significa el cordón? Integridad, verdad. ¿Qué significa el báculo? Liderazgo. Todo eso se lo entregó a una prostituta a la vera del camino. ¿Sabe cómo se llamaba aquel lugar? Enaín. Y Enaín significa las dos fuentes o los dos manantiales. Él tenía dos opciones: seguir la fuente del Señor, lo que aprendió de su padre Jacob, o seguir la fuente que ella estaba eligiendo, que era sus amigotes. Y mira dónde lo llevaron los amigotes. Lo que él había dicho meses antes, no quiero hacer el ridículo, que se quede con las cosas. Terminó haciendo el doble ridículo, porque cuando él emite un juicio, maten a la desgraciada, sale que el dueño de la barriga, y era de dos, no la peló pues, tenía gemelos en la panza. Era él. Serafín lo dijo magistralmente. Muchos líderes
que juegan con las cosas prohibidas se olvidan que todo en la vida tiene una factura. Posiblemente seamos personas honestas, pero si no estamos caminando íntegramente, nos va a alcanzar la sinvergüenzura y nos va a dejar en ridículo. 1 Corintios 6, 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Aquí le voy a decir algo que yo sé que a algunos les va a detonar y les va a poner así. De los problemas sexuales, de las malas costumbres sexuales, de las malas conversaciones sexuales. Porque recuerde, el texto se cuidó de no sacar de la ecuación al amigo de Judá y de dónde procedía. Quiere decir que se cumple el principio bíblico, no se equivoquen. Las malas conversaciones dañan, corrompen, putrefactan las buenas costumbres. Yo nunca olvido, mire, yo casi olvidé todos los nombres de mis compañeros en la empresa donde trabajé durante 8 años. Yo trabajé laboralmente son 8 años, porque yo trabajé 7 años con 8 meses. Y recuerde que laboralmente, 7 años, 6 meses, ya a partir de 6 meses, usted le pagan vacación completa de 1 año, se cuenta como 1 año laboral. Yo trabajé 7 años, 8 meses en una empresa. Y hay nombres de compañeros que ya los olvidé. Hay momentos con los compañeros que olvidé. Yo nunca olvido. Y todavía tengo aquí fija la tarde, fue una tarde. Era una tarde a finales de diciembre donde ya no llega mercancía, donde todas las farmacias se han apertrechado, donde esos almacenes quedan pelados y uno pasa el día caminando como un judío errante, como dicen por ahí. Y se vinieron 2 de las compañeras de administración. Imagínate, estaba tan aburrida la empresa que nosotros trabajábamos en un galpón casi en el subsuelo. El almacén estaba edificado a 1,5 metros bajo el nivel de la avenida Bolívar. Es decir, tú vienes caminando a nivel de la Bolívar y después tú bajabas 1,5 metros. Era un hueco. Y eso lo que había era un extractor por allá y un ventilador a 7 metros de altura. Y, ¿qué refresca eso? No refrescaba nada. Y las oficinas, por el contrario, eran oficinas chiquiticas, cubículos bien hechos, y eso era un aire acondicionado full chola. Entonces, ¿qué hacen unas damas que están tan sabrosas yéndose para allá, para el infierno? Y nunca olvido cuando llegaron las 2 compañeras de administración, se sentaron en los rieles allá, y estaba yo con otros 2 compañeros allí, y estábamos hablando de diferentes cosas. Y yo digo, y me refiero a unos pasantes que llegaron, y no le dije a los muchachitos, le dije la palabra venezolana para muchachitos. Ya ustedes saben cuál es. Es que esos alajitos, todos me quedaron así viendo. Y yo después, yo mismo me quedé viendo. Si yo esa palabra en ningún momento de mi histórica vida la había pronunciado. Pero ya me habían pegado, para ese momento tenía 5 años en la empresa, ya me habían pegado 5 años trabajando con gente, hermano, que usted llevaba la comida, destapaba el plato de comida. ¿Y qué trajiste hoy? Caraota. Te violaban con la caraota. ¿Y qué trajiste aquí? Tú decías yuca. ¡Ay! No podía decir yuca porque salía otra grosería. Si decías bistec, te decían otra palabrota. Entonces, ¿qué trajiste hoy para comer? Ve el plato. Porque se hablaba, eso era terrible. Todo el mundo era mal hablado. Los evangélicos duraban, era 6 meses. Ellos sacaban la cuenta, ¿viste? El tipo cayó más rápido, en 3 meses lo ponchamos. El único evangélico que respetaban era a mí. Y en ese momento histórico, después de 5 años invicto, y ya han pasado 20 y pico de años y yo todavía recuerdo ese maquiavélico día. Bueno, yo salí de esa empresa en el año 97. Están sacando la cuenta, imagínate cuánto es la cuenta para atrás. 20 y pico de años. Las malas conversaciones, así tú no hables. Pero el ambiente, tú todos los días. Imagínate desde las 6:30 de la mañana
hasta las 5:30 de la tarde. Todos los días. Comer con ellos, convivir con ellos. Era más que mi familia, porque de ahí yo salía era para la iglesia y veníamos llegando aquí a Palo Negro a las 9, 10 de la noche a comer. Buenas noches, Pancha, buenas noches, Domingo. Es decir, yo convivía con mi esposa 1 hora y pasaba con aquellos elementos 11. ¿Qué es lo que podía aprender Judá entre cananeos? Nada bueno. Y yo no estoy diciendo que usted se vaya del mundo. Voy a la enseñanza. Muchas veces queremos atacar los problemas que presentó Judá. Judá le pasaron factura por un pecado sexual. Sencillo. Queremos resolver el problema orando. ¿Sabía usted que los pecados sexuales no se resuelven orando? Los problemas sexuales no se resuelven ni siquiera que usted haga vigilia y se meta 120 días de ayuno continuo. Claro, ahí se acaba porque se acaba usted. Pues. El muerto va a ser usted. Escucha lo que dice la Biblia, cómo se combate un pecado sexual. Un problema sexual, una inclinación sexual. 1 Corintios 6, 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Cómo se combate? ¿Cómo lo combatió José? José era hermano de Judá y se le presentó Bombita, la dueña de la casa. Esa sí olía bien. Esa no era una prostituta a la vera del camino. Esta doña, hermano, los egipcios eran especialistas en perfumes, señores. Esa mujer olía divino, era una pancha, pues. Pancha es una cuestión que las empresas de desodorantes perdieron los reales con ella. De verdad, increíble. No he visto un ser humano que no tenga necesidad de usar desodorante. Ella y el hijo, bueno, el varón salió cosa dicha. Frande salió como yo. Hay que cargarlo en el bolso el desodorante a cada rato porque no tiene que estar, no puede descuidar. Ahí siempre hay un ala caída, entonces uno tiene que... Pero Olwin y Pancha eso sudan, corren, caminan. Chamo, ¿ustedes se bañaron? No, tenemos que decir que no nos bañamos, porque no lleguen. Increíble, una cosa increíble. Tienen un pH envidiable. Envidiable. Pero esa egipcia olía brutal. Los egipcios se arreglaban. Usted ve las esculturas, vean la historia. Esos ojos siempre estaban destacados. Se echaban no sé qué cosa para acá, antimonio por aquí, el magnesio por allá. Se ve que los cortes y el pelo era espectacular, oro. Y José corrió. Corrió. Y miles de años después que José corrió, Pablo dice, la única forma de que usted pueda salir victorioso de problemas sexuales es que corra. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, entre ellos inmoralidad sexual, háganlo morir. Es decir, usted lo tiene que agarrar por la manito, ponerlo aquí en la silla eléctrica y decir, achicharrenlo. Literal. Y es usted. Ahí no dice ponte a orar, pídele a la célula de oración, hagan cadenas, póngale la mano, échenle aceite hirviendo, vaya a 5 campamentos. No. 40 días de ayuno y con repetición. No. Ese problema se resuelve corriendo del ambiente, señores. Escape del ambiente que lo está propiciando. Si la Biblia lo dice así, es lo que dice el manual y el manual no se pela. Yo tenía un Fita 131. Cuando nos íbamos por Oriente, yo hice una gracia. Yo en Macro conseguí los paralcitos a precio de gallina flaca. Estaban de moda los paralcitos que se le ponía arriba a los carros. Me compro mis parales. Entonces yo el equipaje no lo metía en la maleta, se lo montaba arriba. Y entonces nos íbamos por Oriente y cada vez que pasábamos por esa alcabala, todo el mundo sabía que andábamos de viaje, ¿no? Yo andaba con todo mi equipaje arriba y yo con mi flamante. Y el bichito, ¿sabes? No pasaba de 60. Cuando llega Oriente, mi sobrino dice, oye tío, yo tengo el manual original de ese carro. No te creo. Sí, vale. Me lo da.
Oye, yo emocionado, mire, veo el manual. En eso veo el manual y dice, cuando lleve sobrecargo, introduzca y ordénelo bien en la maleta. No use ningún tipo de parrilla adicional, mucho menos que lo lleve sobre el techo del carro, porque acaba con la suspensión, consume gasolina y el motor sufre. Yo veía que yo me paraba en toda bomba que conseguía echarle gasolina a ese carro. Y los FIA no gastan gasolina. Tú orinas en el tanque y llegas a la luna y regresas. Hermano, los paralelos dejen Oriente. Increíble lo que hace el manual, ¿no? El manual dejó en claro que ese vehículo, como muchos, no deben llevar equipaje arriba de la cabina de los ocupantes. De hecho, la mayoría de los vehículos no están hechos para eso. Pero salió la moda y se compraba las cajotas esas y la caja y que aerodinámica, ¿verdad? Y uno metía su perolera ahí y el carro sufriendo y gastando gasolina. Ok. El manual dice que eso no es la forma de manejar ese carro. Si el manual, que es la Biblia, dice que la única forma de escapar de que usted no termine siendo un sinvergüenza es corriendo, ¿qué hace usted? Disque orando, ayunando, que le vayan y le reprendan. Entonces vienen aquí a una sesión de liberación. Y tú sabes que es tremendo. Tú cuando, por ejemplo, cuando tú tienes depresión, uno puede orar por ti, te ponen la mano en el pecho, en la cabeza, y ora para que se te vayan esos malos pensamientos. En el nombre de Jesús. Tú tienes pie diabético y uno te pone la mano en los pies. Pero ¿qué haces tú cuando tienes problemas? Y tú sabes que el chirulito infectado. ¿Cómo reprende? ¿Cómo reprende? ¿Ves? Lo hacemos más difícil. Huye. Huye. Y luego dice, no pidas que te lo maten, hazlo morir tú. Hazlo morir tú. ¿Y cómo se le hace morir? No le des comida. No darle comida, sal de ese ambiente, ese pana, ultrapana, pro, pre, pri, pru. Esa chama que está, es que está divina, amiga, está divina, amiga. Todas esas cosas, hazla morir. Si le mandaba 5 mensajes al día, empieza a mandarle 4. Hasta que llegues a 0. Lento, lento. Porque si se lo quitas de golpe, te va a dar síndrome de abstinencia. Y vas a tener el dedo así por mandar un WhatsApp. Pero hay uno que sí vas a tener que quitarlo completo, así te dé tembladera. Porque puedes seguir siendo un cristiano honesto, que ama al Señor, que sí tienes una fe legítima. Yo no estoy hablándole aquí a gente perdida, recontramundana, no. A gente que tiene fe legítima, gente como Judá, pero que terminó siendo un chimbenhuenchón. Y lo alcanzó la factura del chimbenhuenchón. Concluimos. 2 Timoteo 2, 21 al 22. Creo que ahora sí lo van a entender profundamente, ¿verdad? Si alguien se mantiene como limpio. ¿Y cómo se mantiene limpio? Huya. Huya. Es como el que sufre de alergia y sabe que el vecino está quemando basura. ¿Qué tiene que hacer? ¿Insulta al vecino o se larga de la cuadra? Creo que es más fácil largarse de la cuadra porque si insulta al vecino, va a seguir con el humo y con un vecino bravo. Huya. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso ¿de qué tipo? Noble. ¿Y sabe qué es un vaso noble? Es el vaso que no solamente es honesto, sino que es íntegro. Santificado. Útil para el Señor. A veces pensamos en la persona y decimos, oye, vale, tantos talentos, tantos dones tiene. No lo usan, vale. Esa iglesia lo están desperdiciando. Yo no tengo la costumbre
no tengo la costumbre de echarle tierra a ninguno que trabajando conmigo haya dejado de trabajar conmigo por X o por Y. No estamos trabajando y difamarle o para que en otra parte no le pare. Pero en una oportunidad recibí una llamada de una persona y la llamada fue así como que, bueno, tú sí eres duro, tú sí eres malo, tú sí eres. Y yo, pero ¿de qué estás hablando tú, varoncito? Oh, vale, tienes un instrumento allá tremendo. El tipo fue para la NASA y bajó del cielo y él reconoció el tercer cielo. Ah, sí, perfecto. Tiene razón. Pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un encuentro con la quinta novia que le conozco? ¿Cómo está diciendo? No, vale, ese muchacho está restaurado aquí. No, pregúntale. Yo no lo voy a hacer. Pero como tú me estás hablando de alguien que es el que está sentado a la diestra de Jesucristo, entonces me imagino que va a ser tan fiel y verdadero como Jesucristo cuando dé el testimonio de lo que está haciendo. Ok, ya, tranquilo, varón, cualquier ratico te llamo. A mí me sorprendió que cualquier ratico te llamo. 5 minutos pasaron. Varón, pastor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Se te olvidó algo? No, como me dijiste cualquier ratico te llamo. Yo pensé que era la semana. No, varón. Oye, varón, pero esto es terrible. ¿Qué es terrible qué? Oye, varón, esto es terrible. ¿Pero qué es terrible? Oye, varón, varón, oye. Y entonces él saca un prontuario más grande que el que yo mismo conocía. Entonces yo lo que hice fue: muchas veces vemos la herramienta entre nosotros. No estoy diciendo que sea todo el tiempo, aclaro. Pero vemos la herramienta entre nosotros, lo vemos en otro lugar. ¿Por qué Dios no te está usando? Esa pregunta no tiene que hacérsela al pastor. ¿Por qué Dios no te está usando? No se la pregunta al pastor, porque aquí en el texto no dice: y serás un vaso que el pastor le recomendará al Señor para que lo use. No, aquí dice: útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Útil para el Señor. Ese Señor sabe que ese vaso es útil. Así yo pienso que es un inútil. Porque el Señor sí conoce los corazones, sí conoce la vida y sí conoce quién estuvo a la vera del camino negociando con una prostituta su integridad. ¿Quién, teniendo la oportunidad de escoger una fuente, escogió otra? Porque el final de la jornada, la utilidad. ¿Sabe qué me había dicho aquel hombre que me llama? No vale, porque ese chamo me es útil aquí, oíste. Yo sí no voy a pelear ese boche. Yo le dije a la gente: vengan para acá. Aquí no vamos a estar viendo si usted trajo o no trajo, no estamos pidiendo recomendación. Yo lo que quiero es gente que quiera servirle al Señor. Pero entonces, ¿qué te pasó en ese caso? Querer servirle al Señor, todos queremos servirle al Señor. Judá, yo te garantizo que les quería servir al Señor. El problema es que era honesto, pero lo alcanzó la sinvergüenzura. No era íntegro. Huye de las malas pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque el manual dice que todos tenemos pasiones. Todos tenemos un área. Pero te dice: huye de ellas. Yo no te estoy diciendo que luches con ellas. No te estoy diciendo supéralas. No te estoy diciendo concéntrate. Te estoy diciendo: de esas hormonas no se escapa menos que huya. Huye. Y luego si dice: esmérate en seguir la justicia. Cuando llegues aquí tú vas a ver: oye, este es el camino justo, yo voy a seguir por ahí. Esmérate en seguir la fe.
Oye, esto es lo que me mejora como creyente, voy por aquí. Esmérate en seguir el amor. Oye, esto es lo que me produce amar, voy por aquí. Y la paz, ¿con quién? Junto con los que invocan al Señor, huyendo de las pasiones juveniles, manteniéndose íntegros, siendo útiles al Señor, y que siguen la justicia, la fe, el amor, la paz. Porque si se encuentra esa gente, asóciate con esa gente. Por años a nosotros nos metieron un embuste. En esa iglesia, no es aquí, eso en todas partes. Yo, para algo son 43 años en el evangelio, 42. En esa iglesia lo que hay es grupismo. Aquí hay una rosca. Normalmente eso lo dice el que tiene, ay, es que ella es divina, ella es bella. De vez en cuando hace su vagabundería. Bueno, casi siempre las hace, pero es que ella es bella. Los de ese grupo siempre se sienten excluidos. Usted no oye el que está trabajando, el de la rosca, perdiendo el tiempo viendo quién no vino, quién está y quién. Usted está tan concentrado, le falta más bien tiempo para poder ministrarse y servir. No tiene tiempo para estar viendo que si está en la rosca, que si aquel está en el grupo. No. Pero el que no está metido en la onda es el que está siempre viendo y hablando del que es la rosca, pero que dice, yo debo asociarme con el que sirve. Y no caigan en la trampa. Hace muchos años una persona me abordó y me decía, yo tengo un problema con algunos hermanos. Ellos son buenos cristianos y son buenos estudiantes, pero no se juntan con los muchachos de la iglesia que no son tan buenos estudiantes y que a veces se portan mal. ¿Cómo les van a influir? ¿Cómo los van a cambiar? ¿Cómo van a impactar el mundo? Yo decía, no, es que el trabajo es dar el testimonio aquí, pero el que convence de pecado el Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que meterme. Si ese principio fuera así, es decir, el principio de el limpio tiene que andar con todo lo sucio para que todo lo sucio se vuelva limpio. En la lavadora no pasa así, ¿verdad? Usted agarra la camisa blanca y la mete con la ropa de color y que va a perder la blanca, la pierde. Entonces yo sé que alguien me va a estar viendo y dice, esa es discriminación, eso no es así. El principio elemental en nuestras cárceles, por lo menos en las cárceles venezolanas, aquí tengo gente que lo testifica. Hay iglesias fundadas adentro. Hay sectores completos para la iglesia. Si ese principio privara así, yo me imagino que las cárceles estuvieran todas transformadas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que este es un reto, mantenerse limpio en una sociedad donde todo el mundo está sucio. Porque normalmente el limpio no termina limpiando allá, sino termina ensuciándose. Y aunque la Biblia dice que la luz vence las tinieblas, sí, efectivamente. Usted tiene que saber con quién anda, con quién se asocia. Porque al final de la jornada sí va a pesar. Entonces no voy a seguir trabajando donde trabajo. Voy a renunciar a la empresa. Me voy a ir de la escuela. Voy a salir de la universidad porque todos son sucios. El pastor Domingo dijo porque me voy a contaminar. No, yo no estoy diciendo eso. No, porque tendrían que salir del mundo, lo dice la Biblia. Yo estoy diciendo que usted debe mantener integridad y asociarse con los íntegros. Si en el trabajo tiene una multitud de gente que no es así, bueno, dé testimonio, asóciese con los íntegros y cuando ande con ellos, como dice en Jeremías, se conviertan ellos a ti, no te conviertas a ellos. Y debes estar siempre alerta, porque les digo, no salen palabras obscenas de mi boca ni cuando no era cristiano. En mi casa no se hablan obscenidades. ¿De dónde después de tanto tiempo de creyente se me va a salir una palabra? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? 5 años conviviendo con los que día a día y yo les daba palabras. De ahí yo tengo mucha gente que creyó conmigo. ¿Sí? Pero el ambiente le va a hacer cambiar las perspectivas de cómo se ve realmente el mundo y realmente qué sucede. Pero sobre todas las cosas, debo esforzarme por andar en honestidad y en integridad.
debo esforzarme. Y de las pasiones que no puedo vencer, debo huir. De las pasiones que no puedo vencer, debo huir. Y no debo alimentarlas. No le doy de comer. La hago morir. Es una tarea del día a día. Es una tarea de constancia, de permanencia. Quiero orar. Estaba recordando en este momento. Es como el que anda con gente de mal carácter. Pasa con regularidad. Usted anda con esas personas de mal carácter, se agarra las mañas, ¿oyó? Usted anda con gente iracunda, no tarda mucho cuando ya usted anda, que rapidito se exacerba. Usted anda con quejumbrosos, hermano, eso es increíble. Usted le empieza a ver defectos hasta a su mamá. Yo tengo fama que me salgo de casi todos los grupos de pastores. Y esto para mí no es un orgullo. Pero hermano, cuando empiezan a ponerse tóxicos los grupos, les pongo ahí. Pongo descaradamente, vengo a decirles que me voy. Quizás más nunca me volverás a ver. Ay, pero Pastor Domingo, y usted no debería andar con los que de corazón, si se invocan a Dios, que más que está un grupo de pastores. Ese es el problema. Es triste. Entonces, como yo soy un factor que afecta el desenvolvimiento de un grupo feliz, me voy yo. ¿Sí? Porque tú ves la felicidad del grupo. Sube alguien algo del gobierno, de los 90, 100 se pegan ahí. Entonces yo veo, digo, como yo no me voy a pegar ahí, ¿qué hago ahí? Salgo de ese. Te metes por el otro lado, en uno de los más recientes, peleando porque si se decía apóstol, no se dice apóstol, si se dice esto, no se dice esto. Mano, eso agarró 3 días de pelea. 3 días de pelea. Por apóstol, por profeta, que no sé qué más. Bueno, 3 días de pelea. Yo digo, bendito sea el Creador. Yo tengo suficiente problema en mi iglesia hasta aquí, donde necesito es ánimo, que me ayuden a entender, echar para adelante. Van a pelear por esto. Me salí. Ahorita estoy incomunicado. No sé qué está pasando en el ámbito evangélico nacional, literal. ¿Por qué? Porque entonces ya me estaba poniendo iracundo, ya me estaba poniendo quejumbroso, ya me estaba poniendo sospechoso. Todo apóstol es ladrón, todo profeta es mentiroso, todo pastor es sinvergüenza. ¿Cómo se le va a llamar? Este grupo debe llamarse los siervos de Dios, porque tenemos que aprender a lavar los pies. Porque apenas le ponen pastores se alzan. Ay, entonces ya salió otro. Bueno, ahora está el grupo que no quieren llamarse pastores. No puede llamarlo líder. No puede. ¿Cómo lo llamo? Llámeme Domingo. Judá estuvo en un ambiente inapropiado y tomó decisiones inapropiadas. Huya, escape, sálvese. ¿Cuál fue la última canción? Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Allí levanta tu mano en tu hogar. Recibe la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga. A ti que hoy tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, que el Señor te bendiga. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo reservadas para ti. Que el propósito del cielo se cumpla en tu vida. Que el plan trazado antes de la fundación del mundo sobre tu vida se cumpla.
Que el Señor te guarde de todo mal, de toda acechanza, de toda obra del mal que quiera y pretenda impedir que la gloria de Dios se manifieste en ti. Te guarde de enfermedad, te guarde de ruina, te guarde de infortunio. Que el Señor te guarde como a la niña de sus ojos. Que el Señor te guarde en el hueco de su mano. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Que todo el universo sepa y entienda que eres un hijo, una hija del Dios Altísimo. Que el Señor te cubra con sus misericordias nuevas de cada día. Te dé favor, te dé gracia, te abra puertas, te levante por sobre tus adversarios. Que el Señor te abra puertas de propósito, pueda ver claramente los planes y te ponga en el lugar y con las personas que van a potenciar, favorecer y bendecir ese plan, propósito de Dios en tu vida, sea económico, espiritual, ministerial, familiar, en cualquier ámbito lo recibas, y que tengas el shalom de Dios. Salud, 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 bienestar, prosperidad, paz y una vida plena en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.